Hola, Dios te bendiga. La palabra que traigo hoy está en Daniel 3, capítulo 3, versos 5 y 6, y habla acerca de cómo Nabucodonosor irgió, ¿verdad? Irgió una imagen y se decretó, ¿verdad? En ese reino que al oír todos este tipo de instrumentos musicales, al escuchar, ¿verdad? El sonido de la bocina, el sonido del tambor, dice que todo mundo se postre inmediatamente delante de la imagen y el que no, que sea echado a un horno de fuego. Entonces, ¿de qué se trata la palabra del día de hoy? Bueno, la palabra lo que nos habla es de que nosotros no podemos sucumbir ante las cosas del mundo. Muchas veces el mundo va a tener su ideología, se van a pasar leyes, decretos, ¿verdad? Que nos quieran obligar a hacer algo que vaya en contra de nuestra fe. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de mantenernos firmes. Que debemos de mantenernos firmes. Incluso los apóstoles, ¿verdad? En el pasado, cuando fueron confrontados por predicar de Cristo, ellos dijeron, nos es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Y muchas veces la palabra de Dios va a chocar con las leyes que el mundo trata de imponer, que la sociedad trata de imponernos. Y ahí es donde nosotros como creyentes tenemos que tomar decisiones. Es cierto que la Biblia nos dice, sométase cada uno, ¿verdad?, a las leyes establecidas, ¿verdad? Sométase, y es cierto, nosotros debemos de someternos todo lo que en las leyes de nuestros países, tratar de llevar todas las cosas tal y como lo están instituyendo. Pero también es cierto que hay leyes morales, leyes de castidad, leyes distintas, ¿verdad?, que ya tocan otro terreno, ¿sí? Que ya tocan otro terreno y en lo cual nosotros tenemos que tomar las mejores decisiones para nosotros y para nuestros hijos. Está bien, todo mundo tiene la libertad, ¿verdad? Cada quien tiene su libertad de expresarse, cada quien tiene su libertad de pelear por sus derechos, pero también se debe de respetar los derechos de todos. No por darle derecho a una persona nos vas a atropellar a los demás, ¿sí? Entonces, es difícil también para la sociedad tratar de acomodar todo sin que haya una consecuencia o sin arrastrar a algunos a estos problemas. Yo oigo hoy en día mucho positivismo entre la iglesia cristiana en general, ¿verdad? No voy a decir que no se predica la palabra en totalidad, pero ya no se predica haciendo hincapié a obedecer la moral y la ley de Dios. Se predica de cosas, mucho de prosperidad, se predica mucho acerca de diferentes ideales, ¿verdad? Hay mucho motivacionista, ¿verdad?, que te motivan. Normalmente las prédicas ya son motivacionales, ya no son prédicas de enseñanza, ya no son prédicas, ¿verdad?, de exhortación, de consolación, ¿verdad?, y de edificación, como debe de ser, como la Biblia lo marca. Entonces, ahora lo que queremos es, o lo que se quiere es mantener una audiencia, ¿verdad? Mantener una audiencia, ser popular, estirar más gente a la iglesia. Pero nosotros, ¿qué es lo que estamos ganando? ¿Estamos ganando almas o estamos ganando público? Y ahí es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. Y esto es un llamado para todo pastor y para todo líder, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con tu congregación? Porque Dios te va a demandar lo que hagas con tu congregación. Dios nos va a demandar a nosotros cómo predicamos la palabra. Pablo dice a Timoteo, te insto que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Esas son las palabras que tienes que hacer con la Biblia, ¿sí? Esas son lo que se tiene que lograr con la palabra de Dios. No se tiene que lograr hacer a la gente sentir bien y sobarle el pecado. Eso está erróneo, ¿sí? A la gente se le tiene que decir cuando está equivocada. Esa es la labor del ministro, llamarle la atención de acuerdo a la Escritura, hacerlo con amor, hacerlo con que sea una exhortación que la va a edificar, que la va a consolar. Pero no suavizar el pecado y ser tolerantes y pasarlo por alto. Eso no es así, ¿sí?
porque de lo contrario creamos un vicio y creamos en una persona el seguir en el pecado, que acabo no estoy haciendo nada malo y que acabo como quiera la iglesia lo acepta y la gente también. Es cierto, todo pecador viene a Cristo y Cristo ama a todo pecador, pero detesta el pecado. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Es cierto que las personas van a venir tal y cual son, pero se les educa, se les enseña, se les habla con la palabra de Dios para que haga cambios en su vida. Porque si se trata de seguir igual que en el mundo y nomás vengo para darme golpes de pecho una vez a la semana, pues no funciona. Sí, no funciona, porque ahí estamos siendo tolerantes con el pecado y no estamos llegando al corazón de la gente y la gente nos está salvando. ¿Sí? Entonces es bien importante que nosotros hagamos esto. La vida de un cristiano no debería ser sencilla. Yo no sé por qué muchos piensan que la vida de un cristiano tiene que ser siempre bendecida y sencilla. ¿Sí? No es bíblico. Si es lo que queremos, Dios nos saca adelante, sí, nos bendice también, nos lleva de bien a bien, sí, vamos creciendo, sí, pero con adversidad, sí, con aflicción, porque la palabra dice, ¿verdad?, que 7 veces cae el justo, la 7ª no le tocará el mal. Ahora también nos dice, a través de los ejemplos bíblicos, nosotros no vemos un Abraham que nunca tuviera un conflicto, o no tuviera una adversidad que atravesar, que no tuviera, ¿verdad?, una aflicción. No lo vemos en Job, que era varón perfecto, ¿sí?, que Dios lo había bendecido bastante. No lo vemos en él. Tampoco lo vemos ni siquiera en María, la madre de Jesús. No lo vemos en Jesús. No lo vemos en sus apóstoles, ¿sí? No lo vemos en ningún personaje bíblico. Todos ellos pasaron por adversidad. Y aunque Dios los sacaba adelante con brazo fuerte, y aunque Dios los bendecía y eran prosperados económicamente, eran prosperados en todas las áreas, no significaba que no tenían aflicción, no significaba que no había problemas. Jesucristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que si tú eres un discípulo de Cristo, si tú eres un ministro de Cristo, tú vas a tener aflicción. Entonces, ¿por qué vamos a predicar que todo está bien y que todo tiene que salir bien? ¿Sí? Todas esas son cosas que el mundo infiltró dentro de la iglesia para mantener a la iglesia dormida y engañada y esperando que todo es un color de rosa, cuando no es así. La Biblia nos habla que nosotros debemos de confrontar el pecado, de no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Nos habla que hay que reprenderlas, nos habla que hay que apartarnos, porque la palabra santo es apartarte. Pablo dice, ninguno que se considere, ¿verdad?, creyente, se debe de sentar a la mesa ni con fornicarios, ni con idólatras, ni con ningún de ese tipo de personas. ¿Sí? No debemos nosotros convivir con ellos. Entonces, sin embargo, ¿verdad?, pues todo eso se ha dejado a un lado. Ahora, yo no te digo que la santidad se lleva en la manera de vestir, en que no te pintes, en que no te cortes el pelo, en que... No. La santidad se lleva en el corazón y se lleva en la actitud y en las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? Y si realmente hay santidad en ti, eso también se va a reflejar por afuera, ¿sí? Pero no es algo que alguien te imponga. Es algo que nace del corazón, porque el Espíritu Santo empieza a tratar contigo. Aquí la situación es entender que estamos viviendo días difíciles, donde la iglesia está adormecida, donde la iglesia no está haciendo su trabajo como debe. El trabajo de la iglesia es exhortar, es consolar, es edificar. El trabajo de la iglesia es ir y llevar las buenas nuevas a todas las personas, hablarles la verdad. Jesucristo dijo, llévales lo que yo les he enseñado, no lo que tú les quieras enseñar. Háblales las palabras que yo les he enseñado, ¿sí? Y los apóstoles fueron muy fieles. Si nosotros vemos el evangelio de Pablo, porque así le llama a él le llama evangelio a todas las cartas que él escribió, nosotros nos damos cuenta que estamos a lo mejor muy lejos de comportarnos como un verdadero creyente. Entonces, vamos a dejar tanta tolerancia y vamos a empezar a vivir la palabra de Dios, hacerlo bien. Ahora, yo no te estoy diciendo vuélvete un fanático y usa el látigo para chicotear a toda la gente, no. Lo que te estoy diciendo es, habla la verdad. No la adornes, no le quites la palabra infierno a la Biblia, no le quites la palabra consecuencia a la Biblia, no le quites la palabra castigo, ¿verdad?, o consecuencia, no le quites la palabra, ¿verdad?, que nos estorban para poder motivar a la gente. Que viene la palabra amor, que Dios dio a su Hijo por amor, que Dios nos quiere prosperar en todas las cosas, que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, también viene eso en la Biblia, pero vienen todas las cosas. Y nosotros no podemos diferenciar y agarrar lo que me conviene aquí y lo que me conviene acá, ¿sí? La Biblia se lee toda y se aprende toda y se aplica toda, no nomás un pedacito.
Entonces es bien importante que nosotros hagamos eso. Es bien importante para que seamos buenos ministros de la palabra. Pablo incluso nos dice que en estos tiempos no sufrirían la sana doctrina. La gente no iba a querer que les dijeras, eso que estás haciendo está mal, eso la Biblia no, lo dice que está mal. La gente no le iba a gustar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cada quien hace como quiere, interpreta la Biblia como le da la gana y no estudian, y cualquiera se pone a predicar, cualquiera se pone a enseñar, cuando no debería de ser, ¿sí? En el pasado los maestros eran pocos. De hecho, la Biblia nos dice que los maestros sean pocos, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros sepamos eso. No debemos todos de tratar de desplazarnos en un ministerio si no tenemos el conocimiento ni tampoco tenemos la madurez para hacerlo. Entonces vamos a tratar de leer la Biblia, escudriñarla. Jesucristo dice: escudriña la palabra porque en ella os parece que está la vida eterna, ¿sí? Entonces escudriñala para que tú puedas sacar todos esos tesoros que hay en ella, para que conforme ella la aprendas, vaya teniendo éxito tu vida. Josué así lo dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios se lo dijo a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y a veces tenemos la confusión de decir: no, pues es que eso era en el pasado. No, ahora en Cristo las cosas todas son hechas nuevas. Dime una cosa, cuando Jesucristo decía, escrito está, ¿en dónde estaba escrito? Cuando enseñaba de acuerdo a la palabra, ¿con qué palabra enseñaba? Los apóstoles, ¿en qué basaron el Nuevo Testamento? ¿Salido de dónde? Entonces, a veces nosotros queremos eliminar el Antiguo Testamento porque no nos conviene, porque ahí están las leyes establecidas de Dios, donde te dice cómo debes de comportarte y cómo no debes de comportarte. Sí, los 10 mandamientos siguen vigentes. El no matarás sigue vigente. El honra a tu padre y a tu madre sigue vigente, ¿sí? Todos esos mandamientos siguen vigentes. Pero a veces los queremos hacer a un lado porque no se acoplan a mi vida moderna. A Dios no le importa en qué siglo vivas, si viviste en el siglo, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Cristo o en el tiempo de ahorita. Para Dios su palabra no pasa. El cielo y la tierra pasará, su palabra no pasará. Y lo que era pecado hace 2000, 3000, 4000 años sigue siendo pecado el día de hoy. Y como Dios juzgó hace 5000 y 6000 años, como Dios juzgó en el tiempo de Cristo, así va a juzgar ahora también en este tiempo. Es por eso que es bien importante que nosotros conozcamos la palabra. Ahora, Pablo entresacó todo lo de la ley que era necesario que el cristiano cumpliera. Tú lo puedes ver en el concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, en el capítulo 15 de los Hechos, cuando ya interviene Santiago y dice Santiago: no vamos a estar mortificando a los gentiles acerca de muchas leyes, pero lo que sí vamos a decirles es que no coman sangre, no coman animal ahogado, ¿sí? No a la idolatría y no a la fornicación, ¿sí? Entonces esto ya se volvió, ¿sí?, algo legítimo para nosotros los que somos gentiles. ¿Y qué sucede? Más adelante nosotros vemos cómo Pablo: quítese de vosotros toda maldición, quítese de vosotros toda maledicencia, quítese de vosotros toda gritería, toda ira, todo enojo, y nos está diciendo cómo conducirnos. También nos da las leyes de cómo conducirnos en lo íntimo. Si tú vas y lees el capítulo 7 de Primera Carta a los Corintios, te va a decir los deberes conyugales, los deberes cuando estás soltero. Todas las cosas están ahí escritas. Pero nosotros no lo hacemos y no queremos hacerlo tampoco, ¿sí? Entonces es bien importante que el cristiano recuerde que Dios, ¿sí?, menciona en el libro de Revelaciones, dice: y los muertos fueron juzgados por lo que decían los libros. La palabra libros es biblios o Biblia, ¿sí? Quiere decir que el Señor va a sacar los libros y vamos a ser juzgados de acuerdo. Y Pablo nos lo dice, no nomás nos lo dice el Señor a través de Juan, nos lo dice también a través de Pablo. Pablo dice: algún día vosotros seréis juzgados conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos leerla. Necesitamos leer la palabra y escudriñarla, porque en eso nos lleva la vida eterna. Y tenemos que ponerla por obra. Y esta palabra ya es muy molesta para mucha gente. Si esta palabra ya es muy molesta, mucha gente no le va a interesar, no la va a querer escuchar.
Y es normal, está escrito que así sería, ¿sí? Que cuando alguien empezara a hablar la verdad, no. Pero cuando hablara un maestro aquí algo que resonara, allá otro, dice, se amontonarán los maestros para hablar y inflamarán el oído para que la gente escuche lo que ellos quieran escuchar. Pero la verdad ya no va a ser sufrida. La verdad la gente no la iba a querer. Entonces es bien importante que tú escudriñes la Biblia. Yo te hablo a ti que creciste en un evangelio sólido y que tal vez estás batallando con tus hijos, tal vez estás batallando con tu esposa, con tu esposo, porque ya no creen de la misma manera. Pues solamente ora por ellos. Háblales siempre con la palabra, ora por ellos, no los obligues porque la palabra no es para obligar a nadie. Incluso la Biblia nos dice, no des tus perlas a los puercos, ¿sí? Quiere decir que tú les vas a hablar, vas a decirles una vez, tal vez 2 veces, y ya si no quieren, no puedes seguir, ¿sí? Simplemente ora por ellos y que Dios haga la obra en ellos. Y si no lo va a hacer, pues la salvación es individual. No porque tú eres salvo, va a ser salvo tu hijo y va a ser salvo todo el mundo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, y si ellos creen, van a ser salvos también. Pero Dios les va a dar la oportunidad a través de ti. Por eso dice el texto, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque es una promesa. Es una promesa que tú puedes interceder por ellos y que Dios los alcance, ¿sí? Pero al final del día sigue siendo su voluntad. Ellos tienen que decidir. Ahora es bien importante esto. ¿Y por qué lo digo? Porque ya están sonando las bocinas allá afuera. Ya están sonando los instrumentos musicales. Ya nos están llamando a que vayamos y nos inclinemos todos ante lo que la sociedad está haciendo. Entonces, ¿te vas a inclinar a la sociedad? ¿La iglesia se va a inclinar hacia lo que quiere la sociedad? ¿Nos vamos a inclinar a las leyes modernas que contradicen la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Eso es algo que nadie te puede decir. Ya te lo dice la palabra de Dios. Ya lo que tú decidas hacer es entre tú y Dios. Nadie te puede obligar, nadie te puede decir, pero no quieras suavizar tu pecado, ¿sí? Usando la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre le va a llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, ¿sí? Y nos lo dice muy claramente Isaías cuando dice en su libro, nos menciona cuando dice, el que no dice conforme a la ley, ¿sí? Y conforme al testimonio, es porque no le ha amanecido. La ley representa los libros de Moisés y el testimonio representa a los profetas. Si tú no haces de acuerdo a eso, no te ha amanecido. Ahora, si tú te quieres escudar, no es que ya estamos en el Nuevo Testamento, es cierto. Yo no te estoy diciendo que estamos bajo los rudimentos del Antiguo Testamento. Eso también sería erróneo de mi parte decírtelo. Pero Jesucristo cuando vino, ¿sí? Vino a pagar por el pecado de muerte de nosotros, ¿sí? Porque éramos reos de muerte por no cumplir la ley de Dios. Sin embargo, Él la cumplió para que nosotros pudiésemos vivir. Pero también nos exige una vida piadosa. Y esa vida piadosa y toda la moral espiritual que se encuentra en las cartas de Pablo, en las cartas, ¿verdad? En las epístolas universales, tanto de Pedro como de Santiago, todo eso se sacó, ¿sí? Lo que Cristo enseñó, todo eso se sacó de los profetas y de la ley. Entonces, es bien importante que tú sepas que necesitas aprender de Dios, ¿sí? Porque Dios nos va a juzgar por todas esas cosas. Y es bien triste que tú, por tal de escudar tu pecado, le creas a aquel ministro o a aquel otro o a aquel otro. Y sacan ideas tan locas últimamente, ¿verdad? Y pues cada quien, ¿verdad? Porque hablar de ello aquí es entrar en juzgar. Y la verdad yo no me gusta juzgar. Yo amo a Dios, trato de leer y escudriñar su palabra para poderla entender, aplicarla a mi vida, aplicarla a la iglesia que estoy pastoreando, y ya lo que los demás hagan son ellos y Dios. Pero yo solamente puedo aconsejarte, busca la palabra de Dios, búscala, escudriñala y entiéndela, aplícala a tu vida, aplícala a tu congregación para que puedas tener éxito y las cosas te salgan bien. ¿Y vas a tener aflicción? Sí. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Entonces sí son muchas las aflicciones. Jesús lo dijo también. Los apóstoles vimos que todos ellos murieron excepto Juan de una manera muy trágica. Entonces nunca fue garantizado que les iba a ir bien todo el tiempo. Entonces piensa en eso y Dios te bendiga y que tengas un buen día.